como le contaba al inicio del programa, ayer pues se da este anuncio de parte del gobierno federal que tiene componentes muy importantes para impulsar la inversión productiva. Para hablar de ello, estos 4 decretos que se firmaron, que estuvo ahí ayer con la presidenta de México, le agradezco a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que nos tome la comunicación. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Oye, pues uno de los temas, recientemente estuvimos en un foro del IPADE y una de las preocupaciones que decías es muy relevante para el sector privado, tiene que ver pues con el tema de no tener certeza en la fiscalización, y parte de lo que ayer se acuerda es que pues el SAT se estaría comprometiendo, bueno, primero a respetar los tratados internacionales, las disposiciones aplicables, pero además a realizar una sola revisión integral por ejercicio fiscal y contribuyente y observar el principio de no retroactividad. Con esto se atiende, digamos, este componente, lo ves ya, esto destraba, digamos, porque mencionabas, bueno, pues que se han caído inversiones justo por esta situación. ¿Este es el punto final, digamos, a esa inquietud o qué tiene que ocurrir? Sí, desde luego, Rodrigo, sabemos que para que se den las inversiones tiene que haber certeza jurídica y parte de esa certeza tenía que ver con esto que comentas de la retroactividad en la fiscalización, pero también estos compromisos que hace el SAT, primero de no retroactividad, pero también de que no haya doble tributación, de respetar tratados internacionales, pero también el devolvernos saldos a favor de IVA en 30 días, el que cuando hay una auditoría en una empresa por el SAT sea una sola auditoría, el que cuando requieran información sea una muestra y no el total de la información, el que haya el mismo criterio en todas las oficinas del SAT y que además podamos ahora garantizar un crédito fiscal con una fianza o una carta de crédito. Entonces, de alguna manera, es un decreto que efectivamente ayuda a generar certidumbre, en donde lo que habíamos observado es que había proyectos detenidos precisamente por esa incertidumbre generada en estas acciones que no estaban bien definidas. Nos parece que el decreto que ayer se firmó justo cubre esta incertidumbre que señalamos, así como en otros trámites. O sea, realmente estos decretos que ayer se anunciaron justo van en la línea de los elementos que habíamos encontrado, Rodrigo, que estaban deteniendo las inversiones, en algunos casos esta parte de la retroactividad en las políticas del SAT, pero por otra parte también en trámites que se tardaban mucho y que ahora con el decreto de digitalización y el poder tener autorización inmediata de inversiones que cumplan ciertas características, y en las que no, pues si en 90 días no hay respuesta a esa solicitud de inversión, hay la afirmativa ficta. Además, los trámites de COFEPRIS, que sabemos, Rodrigo, que tardaban mucho y que había un rezago importante, el compromiso de ahora resolverlos en menos de 30 días y además cubrir el rezago con el anuncio de las inversiones. Llegamos ya el aterrizaje de los proyectos de inversión en infraestructura, se anuncia pues ya licitaciones para carreteras, se anuncia también proyectos de inversión privada en energía, de inversión mixta, en fin, en general, pues son respuesta justo a las trabas que encontrábamos en los distintos proyectos de inversión que, bueno, pues es justo lo que requiere la economía, Rodrigo. Claro, y aquí la verdad, reconocer, digamos, porque has tenido un liderazgo pues relativamente nuevo, pero pues ya estos resultados son muy concretos y creo que ahí demuestra el diálogo, digamos, resultados muy específicos, ¿no? Porque eh, anteriormente yo veía mucho diálogo y aplauso, pero cero resultados o muy poquitos, muy marginales. Y en esta ocasión preguntarte cómo ha sido ese proceso de establecer estas inquietudes y sobre todo de que ahora quedaron reflejadas de alguna suerte en estos decretos. Y bueno, es a partir del diálogo, o sea, dialogar para avanzar, Rodrigo, en donde algo que la presidenta, la doctora Clara Sheinbaum, nos ha pedido es que haya ese diálogo directo, que le digamos las cosas como las vemos, de tal manera que esto se pueda, digamos, lo que tiene que
corregirse lo que tiene que cambiarse se pueda hacer. Y nos parece que fruto de ese diálogo precisamente es esta respuesta en donde la presidenta escucha cuál es la problemática, en dónde se están atorando los proyectos de inversión, toma nota, verifica y actúa. Ayer es muy significativo que estaba presente todo el gabinete y que son acciones, son decretos de distintas secretarías, es decir, una parte de la Secretaría de Hacienda en lo que tiene que ver con el tema fiscal, pero también de la Agencia de Transformación Digital en esta ventanilla única, también la ventanilla única del comercio exterior, la Secretaria de Energía en estos proyectos que se anuncian de inversión privada y mixta, manobras con los proyectos de infraestructura, en fin, es, digamos, un gabinete actuando justo en la dirección de lo que necesita el país, que es destrabar los procesos, los trámites, para que los proyectos de inversión se den y entonces retomemos el crecimiento económico. Claro. ¿Cuántas reuniones habrás tenido? Y han sido, son obvio una parte con la presidenta, pero luego el seguimiento con los secretarios y qué tan receptivos los has encontrado. Desde luego hay reuniones frecuentes con la presidenta, pero como bien lo señalas, luego seguimiento con los secretarios, en donde lo que vemos es que hay una comunicación inmediata, es decir, cuando planteamos, por ejemplo, a la presidenta estas, digamos, limitaciones en los procesos del SAT, de devoluciones de IVA, de pedir demasiada información, de demasiadas auditorías, en cuestión de 3 semanas en reunión con el jefe del SAT y su equipo, hay el compromiso por escrito, 4 de las 5 peticiones, es decir, las devoluciones de IVA y una sola auditoría, faltaba la parte de que se pudiera garantizar un crédito fiscal con una fianza o con una carta de crédito, y esto, bueno, había que cambiar la ley, la presidenta envía la iniciativa de ley, esta es aprobada, entonces eso ya se cambió, entonces hay una respuesta inmediata, lo mismo el seguimiento, por ejemplo, con los proyectos de energía, en donde ha habido por parte de la Secretaría de Energía una respuesta inmediata a proyectos que algunos llevaban solicitudes de año y medio o al menos un año, que hoy se están resolviendo en una semana, en 2 semanas. Entonces hay esa comunicación constante, igual con el secretario de Hacienda, con el secretario del Trabajo, en fin. Lo que vemos es que apenas tenemos esa comunicación con la presidenta, inmediatamente hay la comunicación a las secretarías para dar seguimiento a los temas, y eso nos ha permitido en ese dialogar para avanzar, seguir trabajando, en este caso para reactivar las inversiones y lograr el crecimiento en el país. Pues la verdad es que me haces optimista en esa parte. Luego el componente político de Estados Unidos me inquieta, evidentemente, pero te quiero preguntar por último, José, brevemente, ¿qué sigue? ¿El seguimiento o habría todavía algunas cosas pendientes para atraer la inversión finalmente? No, realmente lo que ayer se publica estos decretos es justo lo que consideramos necesario para que se den las inversiones. Ahora lo que nos toca es comunicar, Rodrigo, que las empresas sepan que ya hubo estos cambios para que los proyectos que de alguna manera se habían detenido, pues los podamos impulsar y se den, y con esto pues logremos esa reactivación de la inversión que tanto se requiere. Que sin duda, porque el crecimiento está estancado, muy estancado, y eso es lo que va a permitir que realmente crezca. Creo que, y coincido, se ve una visión mucho más pragmática de parte del gobierno federal, y estas medidas pues sí van en esa consistencia. Ahora pues hay que lidiar con otros temas, pero te mando un gran abrazo, Pepe. Igualmente, Rodrigo, qué gusto saludarte, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.